Buen día. Como siempre es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, un tema muy bonito, por cierto, uno de mis temas favoritos de genética, de biología molecular también, sobre lo que es el genotipo y fenotipo. Es un tema que da mucha curiosidad. A la mayoría creo que nos impacta observar dos organismos, tres organismos, cinco organismos que sean idénticos o que tengan características iguales. Pero por mucho que tengan características iguales, obviamente va a tener sus propias diferencias, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando hablamos nosotros de fenotipo y genotipo, hasta cierto punto nos metemos a trabajar un poco lo que es eh, el cariotipo humano, o sea, el mapa genético, el mapa cromosómico, el mapa humano, ¿verdad? Muy bien, últimamente la tecnología está muy avanzada, las técnicas en biología molecular, las técnicas en genética están demasiado avanzadas y cada día podemos encontrar nuevos avances que hacen obviamente de la biología molecular un poco más sencillo de estudiarlo. Al mismo tiempo hacen del estudio genético un poco más complicado, ya que cada vez hay nuevas características que difieren los cromosomas, los alelos, los genes, todo eso. Vamos a compartir lo que es genotipo y fenotipo. Cuando hablamos de estas condiciones que tenemos ahí, estamos hablando de características específicas de una persona, de un individuo. Cuáles son visibles y cuáles no son visibles. Cuando decimos nosotros genotipo, estamos hablando de lo que es genético, o sea, interna, características internas. Cuando decimos características fenotípicas, son las características visuales que podemos tener. Pero por mucho que sean visuales, las dos características van a ser totalmente diferentes en su genotipo. Eso es lo que vamos a visualizar. Parafraseémoslo un poco. Cuando hablamos de genotipo y fenotipo, vamos a decir primero el genotipo. El genotipo es simplemente pues la versión de la secuencia del ADN de un individuo. Que un individuo que un individuo tiene. Todos tenemos gran cantidad de ADN en común, pero también hay una gran cantidad de variación en la secuencia entre distintos individuos. Y esas diferencias pueden ser físicas o son específicas. En la secuencia normalmente refiriéndose a un gen en específico o un gen en concreto. Se denomina genotipo. Cuando se utiliza de esta manera, por lo general, se relaciona con otro término que es denominado fenotipo. Muy bien, prácticamente cuando hablamos nosotros de genotipo, estamos hablando de aquellas características no visibles, ¿sí? Por mucho que yo tenga un hermano gemelo, mis características van a ser totalmente diferentes internamente hablando. Puede que yo tenga algunas malformaciones genéticas internas y mi hermano gemelo no las tenga. Yo me puedo parecer 100% o en un 95% físicamente a mi mamá, a mi papá, pero internamente mis condiciones genéticas son diferentes. Después vamos a hacer una pequeña diferencia entre estos dos términos y vamos a ver las posibles características que podamos encontrar dentro de nosotros mismos y dentro de los propios familiares que nosotros tenemos, los que nos rodean cerca o a larga distancia, porque también se puede dar a larga distancia también. Si tenemos algún primo, por ejemplo, al otro lado del mundo, en otro país, y es idéntico a uno, le dicen a veces a las personas a uno, pero él tiene características genotípicas que no son las mías. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, hablemos de esta condición de fenotipo. Cuando hablamos nosotros de condiciones fenotípicas, vamos a decir de que es el cambio de secuencias con frecuencia. Está relacionado con un cambio en un rasgo, en un rasgo o un rango, podría ser también en un rango externo. Algo que es observable, como la altura, el color del cabello o la aparición de una enfermedad. Y en ese caso hablamos de una correlación genotipo-genotipo. Podríamos decir de lo que estamos hablando es de un cambio en la secuencia de ADN. Es importante, sí, esto es muy importante. Es importante porque se conduce o se puede conocer un cambio observable en un rasgo de una persona. Y dicho cambio en el rasgo puede ser positivo, puede ser negativo. Y simplemente es una simple diferencia física, visual en algunas condiciones.
Muy bien. Ahora, vamos a colocar alguna diferencia entre estas dos condiciones que hay. Muy bien. Para eso vamos a dividir nuestro pizarrón en dos. Aquí tengo genotipo y aquí tengo fenotipo. Muy bien. Ejemplo de genotipo, o sea, internamente. Para empezar, lo más común, el tipo de sangre. Tipología sanguínea, ¿verdad? Muy bien. Tipo sanguíneo. O sea, ¿qué tipo de sangre tenemos? ¿Cuál es el tipo de sangre que yo tengo? ¿Cuál es el tipo de sangre que tiene mi mamá, mi hermano? Supuestamente, generalmente, eh, cuando hay dos, tres hermanos, el mismo tipo de sangre es el mismo. Pero voy a contarles un caso, solo terminamos esta parte, un caso muy curioso que yo lo vi en carne propia prácticamente. Muy bien, ahora una característica fenotípica visible. Bueno, hagámoslo con otro color para ver las diferencias entre uno y otro. Bueno, aquí sería, por ejemplo, por no ir tan lejos, color del pelo. Color de pelo, muy bien. Condición genotípica ahora. Condición de genotipo podría ser, por ejemplo, los tipos de cromosomas que tenemos. Yo no puedo ver los cromosomas internamente. XY, Y o X no lo podemos ver. Masculino o femenino no se puede ver. Pero sí puedo ver la diferencia sexual físicamente en el fenotipo, la diferencia sexual. Hombre, mujer, eso sí se puede diferenciar. Pero analíticamente adentro del cuerpo humano, tener los cromosomas sexuales es un poco imposible verlo. Ahí tendríamos que tener una muestra genética, obviamente, ¿no? Y meternos adentro específicamente del ADN de la persona, sacar sus cromosomas y con un buen microscopio, un buen estereoscopio, unas buenas técnicas de barrido, obviamente, ¿verdad? Saber diferenciar cuál es el X, cuál es el Y, o sea, el cromosoma masculino sexual y el cromosoma femenino sexual, ¿verdad? Entonces, aquí podría ser, por ejemplo, características sexuales. Características sexuales. Visibles. Muy bien. Otra diferencia genotípicamente hablando. Aquí podríamos, ya tenemos el tipo de sangre y los cromosomas, posiblemente podríamos ver alguna enfermedad hereditaria, porque no podemos ver cómo es la enfermedad internamente, ¿verdad? Sí, una enfermedad. Alguna enfermedad hereditaria. Hereditaria. Muy bien. Bueno, aquí podríamos mencionar varias. Por ejemplo, el síndrome de Down algunas veces se hereda. La esquizofrenia algunas veces se hereda también, ¿verdad? El dolor de cabeza, etcétera. Aquí podríamos colocar alguna característica visible como la altura de la persona. Si la persona es muy alta, muy baja, si sufre de enanismo algunas veces, alguna mutación que se puede ver, pero que sea una mutación física. Por ejemplo, hay personas que nacen con 6 dedos en la mano, con 4 dedos en el pie, alguna malformación en la oreja. Esas son características visibles. En pocas palabras, son las características visibles que yo puedo tener. ¿Sí? Color de ojos, estatura, etcétera. Ahora, el ejemplo típico que les iba a poner yo. Cuando estaba estudiando, ya hace un buen tiempo, tuve un par de compañeros. Los dos obviamente eran hijos de padre y madre, los dos. Cuando se hace un examen de sangre para saber el tipo de sangre de los hijos, se le saca sangre obviamente a los dos hijos o tres hijos o cuatro hijos y al papá, a la mamá no se le saca la sangre. Y pues ahí se empieza, el señor es O positivo, los niños son O positivo. Los niños son AB negativo, el papá es AB negativo, porque la sangre la da el papá. Siempre por lo general la sangre la da el papá. El tipo de sangre es del papá. Ahora bien, yo tuve un caso muy conocido, como les repito, los dos eran hermanos, los dos los conocí yo, estudiaron conmigo y pues llegaron donde yo estaba estudiando a hacer unas pruebas gratis para saber nuestro tipo de sangre y saber si éramos alérgicos a la penicilina. Y pues un buen grupo aceptó, un buen grupo decidió saber cuál era su tipo de sangre, que es muy importante saberlo y llevarlo apuntado en un carnet. A la hora que haga un accidente, rápidamente los bomberos saben qué tipo de sangre tiene la persona, una transfusión de sangre. Y colocar si es alérgico a la penicilina para no inyectarle penicilina, porque se puede morir la persona por eso.
Entonces cuando sacaron la sangre, uno tenía un tipo de sangre y el otro no tenía el mismo tipo de sangre. Uno era O positivo y el otro no tenía el O positivo. Entonces se preguntaron qué pasa aquí, qué sucede. Los dos son hermanos, sí, los dos son hermanos. Y le preguntaron a los dos son hijos del mismo padre, de la misma madre, los dos dijeron que sí. Entonces se extrañaron. Al día siguiente, pues éramos todavía menores de edad, y llegaron los padres de familia a hablar con el laboratorio que hizo dicha prueba, ¿verdad? Y llegaron los laboratoristas, dijeron, miren, la prueba se hizo bien, lamentablemente, pues la sangre no coincide la sangre. Entonces se metieron a un problema bastante fuerte porque casi se divorciaba la pareja, ¿verdad? Y decidieron repetir el análisis otra vez y vuelve a coincidir el análisis. Uno tenía O positivo y otro no tenía O positivo. Entonces empezó un problema más grande. Entonces, para lavarse las manos, los laboratoristas decidieron pagar un tercer examen, pero en un laboratorio ajeno, que lo escogieran los padres de familia. Cuando se hizo el examen, el padre de los niños decidió hacerse examen él mismo de sangre. Pidió un examen sanguíneo de él, prueba de compatibilidad de sangre. A los dos se les hizo la misma prueba y todavía decidieron hacer una prueba de ADN, que la prueba se mandó a otro país, por cierto, para realizar si de verdad el papá era hijo de los... el papá tenía los dos hijos, pues formalmente, como parentesco. Y pues se decidió, se pagó un poco más de dinero. El laboratorio que hizo la primera prueba pagó una parte y este señor pagó una segunda parte nada más. Cuando mandaron los resultados, vuelve a coincidir la prueba con la primera prueba. O positivo y no O positivo. Hicieron el examen al papá y el papá tenía O positivo, pero ¿qué sucede? Veamos el ADN. En la prueba genética de ADN, obviamente aquí tenía que coincidir que el papá era padre de los dos hijos. Y efectivamente, el papá era padre biológico al 99.9% de los dos hijos. ¿Qué era lo que sucedía? Algo muy curioso que se da en el cuerpo humano, en el ADN, en el genotipo humano. El hijo número 2, o sea, el menor, tenía la sangre de la mamá. Como cosa muy curiosa que sucede eso. Algo muy, pero muy increíble que casi, miren, se da en condiciones muy, pero muy raras. Se puede dar, tal vez en una cada 1000 o cada 4000 personas se da eso. Cuando hay 2, 3, 4 hijos, tal vez uno de cada 4000 niños tiene la sangre de la mamá y los otros la sangre del papá, que fue lo que sucedió. La mamá se sometió a un examen de sangre y efectivamente coincidía la sangre con la del niño. Esa es la curiosidad que había, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos características genotípicas y fenotípicas. Obviamente, al buscar un poco más en internet, casi no hay mucho detalle, porque aquí se supone que dominamos. Todos conocemos prácticamente qué es genotipo y fenotipo. Son características tanto masculinas como femeninas, visibles y no visibles. A eso le llamamos nosotros genotipo y fenotipo. Espero que el tema haya sido de su agrado, que conozcan un poquito más sobre nuestro cuerpo humano y sobre las curiosidades que tiene el cuerpo. Los invito a que busquen en el canal nuevos videos que tenemos sobre genética y biología molecular, entre otros temas que tenemos. Sugieran un tema en la bandeja de comentarios. Como siempre, saludos a cada uno de ustedes y os veo en una siguiente clase.